Y luego identidad de esencia y sustancia, dos categorías clásicas también. Identidad de sustancia e identidad de esencia. Sin esta distinción no se puede funcionar, es imposible. Y entonces todo lo que se dice aquí está muy bien dicho, pero hay que aclararlo porque no tiene sentido por sí mismo, ¿verdad? La identidad genética, eso no se quiere decir. No se sabe lo que quiere decir ahí. Porque esa identidad genética incluye al mismo tiempo la de sustancia y la identidad numérica, diríamos, o singular, y la identidad de esencia, que es el patrón del código genético según el cual está hecha esa identidad concreta, ¿verdad? Bien. Entonces, siendo así, que puede haber identidad de esencia sin sustancia. El ejemplo clásico es el barco de Teseo. El barco de Teseo es un ejemplo puesto desde siglos para la identidad. Precisamente, el barco de Teseo es un barco que iban cambiándole las piezas que tenía podridas cada vez que iba a Delos y volvía, y entonces, a la isla de Creta. Y entonces, ese barco de Teseo, al final de una determinada temporada se le cambiaban todas las piezas, seguía siendo el mismo, pero ya no era el mismo, no tenía ninguna tabla común, era otro, que es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos cada 7 años o 8, según estimaciones y demás, hay un recambio completo de todas nuestras moléculas y sin embargo sigue siendo el mismo. Seguimos siendo los mismos desde el punto de vista de nuestra identidad sustancial. Bien. Ahora bien, la cuestión de la identidad, para que vean cómo la cosa se complica inmediatamente, la cuestión de la identidad sustancial va ligada esencialmente, y además a la teoría de esta identidad, ligada esencialmente a las cuestiones del aborto, precisamente a estas cuestiones, y a las cuestiones de la gestación, a la teoría ilemórfica de la identidad, teoría que creó Aristóteles, el ilemorfismo, según la cual la identidad sustancial y toda sustancia está compuesta de materia y forma. Aquí está la clave de la cuestión. La teoría del ilemorfismo de Aristóteles, tal como la presentamos nosotros, es en principio una teoría completamente racional, no es nada metafísica, está extraída de un análisis de la propia actividad industrial, operatoria o artística de los hombres. El ejemplo clásico que pone el propio Aristóteles, la estatua de bronce, pues tiene una materia que es el bronce, que a su vez está compuesta de otras materias, el cobre y el estaño, etc., y luego tiene una forma que es la forma de la estatua. De manera que entonces la estatua como sustancia real pues se compone de una materia y una forma, y así todo lo demás. Ahora, lo difícil empieza cuando Aristóteles pretende aplicar esta teoría a los organismos vivientes, no solamente a los naturales. ¿Dónde está la materia y la forma de los cristales? Claro, ahí, porque claro, la materia y la forma y el dimorfismo de las sustancias naturales está muy claramente la teoría. ¿Por qué? Porque la materia es exterior a la forma y supone un demiurgo, una causa eficiente que es la que la introduce en la forma, que es el escultor, es lo que fuera, ¿no? Entonces, la famosa teoría de las 4 causas para explicar la identidad sustancial, que según Aristóteles se extiende a todos los cuerpos vivientes que no sean Dios, claro, que no tienen materia y forma, porque es ser simple, pero incluso los astros tienen materia y forma, y por supuesto los animales y los hombres y bien. Lo que pasa es que unas veces la materia y la forma forman un per se y otras per accident. El ejemplo típico de Aristóteles, se lo recuerdo para que vean cómo se compone la cuestión, es la diferencia entre la madera de una cama, de un lecho, y el lecho de la cama. Dice Aristóteles, si cogemos la madera del lecho y la plantamos en tierra húmeda, vuelve a salir el árbol, ¿verdad? Si el lecho era de roble. Pero si plantamos el lecho, no sale otro lecho. Es decir, la cama saldrán las ramas los renuevos de las maderas que forman el lecho. Bien, la dificultad está al aplicar a los seres orgánicos porque entonces esta forma se llama alma, es el alma. Y entonces los seres orgánicos, según la teoría de la sustancia dimórfica, tienen una materia y una forma, que es el alma. Y como hay 3 almas, por observación, los vegetales, los animales y los hombres, el alma vegetativa, sensitiva y racional, pues resulta que aquí está la famosa discusión de toda la Edad Media y de siglos entre los partidarios de un alma única, como es Aristóteles, el propio Santo Tomás, aunque contiene virtualmente a los demás, que sería el alma racional, y luego las tesis franciscanas, principalmente de la pluralidad de formas. Hay diferentes formas,
E incluso en el modo de recibir las formas a lo largo de la gestación, pues se va recibiendo primero el alma vegetativa, después el alma sensitiva y luego el alma racional. Y aquí está el misterio de la famosa división de germen, embrión y feto, ¿verdad? Esa división está en función de las tres almas, que naturalmente se les ha olvidado ya a otros porque había otra razón para escoger estas divisiones de los periodos del nasciturus. Había otra razón, y es la propia visión premicroscópica de los embriones y de los fetos, que naturalmente un germen, como decían entonces, un germen pues es una gota transparente amorfa, decían, que no tiene forma. Cuando ya es embrión ya se ven dos puntitos negros que van a ser los ojos, o una raya que empieza en la nariz, y cuando ya es embrión ya se perciben dos especies de garras que son las patas, etc. Es decir, una descripción completamente artesanal y puramente externa del asunto, que queda completamente fuera de lugar después del descubrimiento del microscopio y de la genética, etc. Bueno, lo fundamental, porque ya el tiempo se agota, lo fundamental es lo siguiente, que esta identidad sustancial se establece como un proceso, desde el punto de vista del materialismo, como un proceso, no está situada en ningún lugar determinado del tiempo. Y entonces es irrelevante estar discutiendo si el embrión está animado en el segundo día, en el tercer día, en el quinto mes, en el noveno, etc., porque es lo mismo. Porque además, si estamos esperando a ver en qué sitio ya el nasciturus es persona, habría que esperar mucho más, porque naturalmente el niño que acaba de nacer tiene la misma racionalidad que antes de nacer. Y si seguimos, por ejemplo, a los psicólogos genéticos, pues cuando la racionalidad empieza a perfeccionarse en el niño es a los 7 años, el uso de razón, o a los 14, cuando está el grupo SNRC, claro, de manera que hasta entonces sería legítimo matar a los niños, claro, porque serían irracionales. Es decir, que entonces la idea, y sin embargo hay un curso continuo, un curso sustancial continuo, en donde no cabe hacer plazos. La crítica que yo hago a la ley de los plazos viene aquí, que no hay plazos posibles. Los plazos son externos, que tienen un efecto práctico, pero no afectan para nada al feto. Y la cuestión se complica, ya voy terminando, la cuestión se complica cuando resulta que esa identidad numérica o singular o sustancial, que está siempre envuelta por una identidad esencial, que está representada por el género, por la especie, por el código genético, decimos hoy de un modo muy grosero. Entonces, cuando esa individualidad pues, está representada en cada momento, sobre todo antes de la división primera de la mórula, cuando todavía no se ha decantado si aquella sustancia pluricelular, y está en estado de mórula, si aquella sustancia va a evolucionar hacia un solo individuo, o van a resultar gemelos homocigóticos, o van a resultar hermanos siameses. Aquí está el problema de la cuestión. Yo creo que este es el problema fundamental práctico, ¿no? Es decir, porque si la evolución es hacia singular, es decir, que el primer embrión o el primer germen que ha salido sigue continuamente en todos sus procesos hasta los 9 meses y hasta los 7 años, hasta los 14 años, ¿verdad? Este mismo proceso continuo, absolutamente continuo, causalmente hablando, este proceso pues no admite plazos ni fases. Y entonces, o bien se suprime desde el principio, o no hay razón ninguna para suprimirla en todos los lados. Es decir, es imposible. No hay ninguna razón que se siente, que se deja de sentir. Esas son, a mi juicio, completamente cosas superficiales y anecdóticas, que dan mucho juego, naturalmente, a los expertos, pero que no dicen absolutamente nada del asunto, porque están desconociendo la idea en la que están envueltos con la propia identidad. Y entonces, el problema empieza cuando resulta que esa primera mórula se ha desdoblado en dos partes y entonces salen dos individuos. ¿Son la misma identidad los primeros? Bueno, ustedes se dan cuenta que es imposible seguir hablando, de manera que muchas gracias y hasta otro rato. Muchas gracias, don Gustavo. Y muchas